buenas tardes, la 1:07, estamos en directo en la Roda al Día, como viene siendo habitual a esta hora, pues estamos acompañándoles cada día a través de su televisión local. Hoy tenemos la suerte de contar con uno de los dramaturgos más importantes de España. Estamos con Pedro Manuel Villora. Muy buenas tardes, buenas Pedro tardes. Manuel. Bueno, ustedes ya lo conocen, seguro, conocen su trayectoria, pero a mí me gustaría leer parte del currículum, no todo, porque es muy extenso, pero sí dar unas pinceladas de lo que ha sido su trayectoria profesional. Es profesor titular de teoría teatral en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, donde ha sido jefe de estudios, vicedirector y actualmente secretario académico. Asimismo, ha sido profesor de teoría de la literatura de la Universidad Complutense. Como periodista y crítico ha colaborado en numerosos medios de comunicación, en Radio Nacional de España, en Telemadrid, ABC, El Mundo, y ha recibido también varios premios, entre ellos Francisco Valdés, Juan Torres Grueso y Manuel Azaña. Bueno, como autor teatral también conocen su trayectoria con más de una decena de obras teatrales como autor y como adaptador también. Y el motivo de su visita hoy aquí en La Roda es que esta mañana en rueda de prensa ha presentado lo que será el estreno nacional de una de sus obras de teatro, Sánchez contra Sánchez. Ha venido a presentarla junto a la concejala de Cultura, con Lucía del Olmo. Y claro, Lucía decía, han sido varios los intentos para que La Roda acogiese uno de los estrenos nacionales de una de tus obras, y finalmente ha podido ser así. ¿Qué ha ocurrido para que ahora sí, por fin, se pueda estrenar? Buenas tardes, es un placer estar invitado aquí contigo, con vosotros. Es verdad que algunas de mis obras han venido aquí ya a La Roda, pero nunca como estreno, siempre se habían estrenado antes. Y el problema es que algunas de las obras que hago tienen una escenografía enorme y entonces no cabían en el auditorio, en la Casa de la Cultura, y otras, pues por las razones que fuese, había tenido la ocasión de poder estrenarlas antes en Madrid o en algunos otros sitios. Y la verdad es que era algo que a mí me dolía, porque a mí me hace mucha ilusión hacer gala, no solamente de manchego, sino sobre todo de rodense. Entonces la posibilidad de tener una de mis obras, que el estreno nacional fuese aquí en La Roda, era una cosa que llevaba mucho tiempo deseando. Entonces, cuando surgió la posibilidad de estrenar Sánchez contra Sánchez, lo primero que hice fue hablar con la compañía y les dije, mirad, esta es una obra que la escenografía entra perfectamente en la Casa de la Cultura de mi pueblo, entonces voy a llamar a ver si ellos están interesados en que se haga allí el estreno. En cuanto se lo dije a Lucía, la concejala, me dijo que absolutamente encantada. Entonces hemos podido hacer el resto de la gira, el resto de la campaña de la obra, después del día 26 de diciembre, que será el día que se estrene, y así cumpliré una de mis ilusiones, que es tener un estreno nacional aquí. Estarás aquí, por supuesto, el día. Claro, claro, bueno, aparte todos los años estoy aquí en Navidades, sí. Entonces por descontado estaré. Bueno, vamos a hablar de esa obra de teatro, Sánchez contra Sánchez. Cuéntanos un poquito de qué va, qué temas trata esta obra de teatro. Sánchez contra Sánchez, su propio nombre ya está hablando de una confrontación de dos personas que se apellidan Sánchez. Concretamente es un matrimonio. Un poco como, ¿te acuerdas aquella película famosa de los años 80 que era Kramer contra Kramer? Que era la historia de un divorcio terrible. Pues Sánchez contra Sánchez, yo juego también un poco con la rima, Kramer-Sánchez, para que se note que también va de una pareja que está enfrentada. Y está enfrentada por dos cosas. Una, por su propia relación como pareja, que después de muchos años, pues lógicamente uno empieza a cuestionarse si la persona con la que estás realmente ha evolucionado como tú, o si se ha producido una divergencia de caminos, y ese es uno de los motivos para plantear un posible divorcio, o siquiera una separación. Y por otra parte hay un motivo muy concreto, que tiene que ver con la especulación urbanística, podríamos decirlo, o con la corrupción. Y es que esta pareja lleva muchos años hipotecándose en la construcción de un chalet, de una segunda vivienda, y las hipotecas son dificilísimas de pagar, y aparte cuando estás construyendo algo siempre tienes los constructores, los fontaneros, los no sé qué, tus presupuestos al final crecen mucho. Entonces las dificultades económicas para poder afrontar
el pago definitivo de esta segunda residencia también es algo que va a interferir en su relación de pareja. Entonces, digamos que se trata de hablar de cuáles son los problemas de las parejas y concretamente con una cuestión económica. Y esa cuestión económica yo la he escrito pensando en la actualidad, lógicamente, aunque mis personajes están situados en los años 70, de lo que se está hablando es de cómo todos nos estamos viviendo o hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y que aunque la crisis que comenzó en los años 2003, 2006 y que todavía vivimos, ninguno de nosotros, pobres personas humanas, somos los responsables de la misma, sin embargo sí que hemos contribuido a que esa crisis existiese, porque nos hemos creído lo que nos decían los poderes públicos, lo que nos decían los bancos, lo que nos decía la información que nos llegaba: tienes que comprar más, tienes que consumir más, tienes que no dejar de trabajar para poder tener mucho dinero que invertir en ocio. Entonces es curioso, pero hemos vivido en una paradoja. Necesitamos trabajar mucho para ganar mucho dinero y entonces poder invertirlo en muchas actividades de ocio, con lo cual al final el ocio tampoco nos está calmando ni nos está serenando, sino que parece que el ocio es una obligación. Hemos llenado nuestra vida de obligaciones, hemos llenado nuestra vida de compromisos y de gastos, y al final no somos felices, y esta crisis, que es una crisis mundial, también es una crisis personal y una crisis de valores. Y eso es un poco lo que aparece en Sánchez contra Sánchez, pero en comedia. Comedia en tono sempre, ¿no? Divertido, entretenido. Sí, sí, porque todo lo que te acabo de contar puede parecer un rollo macabeo increíble. Bueno, pero puede sonar a dramático. Puede sonar a dramático, prometo que no es dramático, esto es una comedia. Entonces, lo que he intentado justamente es plantear que las cosas serias, no porque te las tomes en serio son más serias, sino que las cosas serias podemos tomarlas con cierto humor. Entonces, estos personajes, todo lo que están planteando es realmente cómico, porque los he convertido casi en unos pequeños disparates. Él, por ejemplo, es un hombre que lo único que le preocupa es triunfar en la empresa en la que está trabajando, llegar más arriba, sabe que para llegar más arriba necesita poner codazos, poner zancadillas. Entonces, digamos que es alguien que en el fondo tiene un objetivo de triunfo, un objetivo de poder y un objetivo de capital muy marcados, y lucha por eso. Y le da igual a quién puede hacer daño en el camino. Y ella es un personaje que también he jugado un poco con el estereotipo. La típica señora que ha sido educada en colegios muy finos, pero en los que solamente se le ha dado los valores del consumo. Entonces, luchar por tener la ropa más hermosa, la casa mejor adornada, tener los hijos también más bonitos para poder enseñárselos a las vecinas. Entonces, digamos que son dos tipos de personajes que yo creo que afortunadamente ya están en desuso. Para nuestra generación y las generaciones más jóvenes, desde luego, esto les puede parecer a chino. Pero de verdad que la gente que ha sido educada en los años 70, 80, 90, han sido educadas en estos valores, que son valores machistas, capitalistas, insolidarios, y yo he jugado un poco a la parodia de este tipo de personajes. Y lo he hecho además no solamente en comedia, sino en musical, porque estos personajes cantan, y entonces sus dolores y sus miserias y sus mezquindades las hacen con música, y ya se sabe que la música mansa a las fieras, entonces gracias a la música todo esto resulta más amable. Iremos hablando también de esa incorporación musical a una adaptación que tú ya tenías hecha y que se ha actualizado. Estamos viendo esas imágenes que son de los ensayos. Sí, sí, estos son los ensayos. Esto es lo que se va a ver aquí en el próximo, no sé si he dicho el día, el 26 de diciembre estará aquí. Eso es. En el Auditorio de la Roda, dentro de la programación de Navidad. Y esto es precisamente el montaje de alguno de los ensayos, ¿no? Sí, sí, hicimos unos primeros ensayos antes de verano, en junio, julio, con los actores, y allí es donde vimos que efectivamente la obra tenía solidez. Porque, como has dicho, hay algo de adaptaciones, porque hace 2 o 3 años yo escribí la obra sin música, y ahora, hablando con los actores, planteamos la posibilidad de introducir un tercer personaje, un pianista, y que entonces ellos pudiesen cantar en escena. Así que he creado las letras, el músico Miguel Baselga ha compuesto, y ahí es donde estuvimos viendo si podía funcionar o no. Y efectivamente ha funcionado de maravilla, y por eso es por lo que los actores, que son los que producen la obra, han decidido sacar la obra a escena. Vamos a hablar del elenco artístico.
decíamos que está Goyo Pastor como director de la Sí, obra. Goyo Pastor es el director. Goyo es un director con muchísima experiencia. Yo con él he trabajado ya 7 u 8 veces y ha dirigido varias obras mías, incluso me ha dirigido a mí como actor en una obra que se llamaba Pasolini en forma de rosa, y entonces hace, no sé, como 7 u 8 años. Hicimos también La Gatomaquia, que ha estado en el Festival de Chinchilla, es decir, es alguien con quien yo ya he trabajado mucho. Y él, cuando era joven, trabajaba sobre todo en el mundo del cabaret. Era director de cabaret, tanto él como su mujer tenían una compañía muy de cabaret, entonces el toque musical él lo entiende a la perfección. Y también el toque de parodia, porque los cabarets son divertidos, son políticos, pero son divertidos y tienen mucha parodia y mucha crítica de la actualidad. Entonces, cuando le planteé que quería hacer esta obra en musical, él lo entendió a la perfección y la verdad es que lo ha dirigido de maravilla. Él está especializado sobre todo en teatro gestual. El teatro gestual es aquel en el que los actores no se preocupan solamente de decir las cosas bien, sino que su cuerpo también está comprometiéndose. Por ejemplo, el mundo de los payasos, el mundo de la comedia del arte, el mundo de las acciones físicas. Entonces, él era idóneo para actores como estos, porque estos son actores, los dos, tanto Íñigo como Stephanie, de los que ahora hablaremos, que tienen una formación muy completa. Hace años, tal vez los actores se formaban sobre todo en el trabajo del texto. Estudiaban la palabra, analizaban las obras y componían los personajes muy sobre lo que los autores habían dicho, pero tal vez les faltaba desarrollar otras vertientes. Y este tipo de actores modernos, como ellos dos y como otros muchos, son gente que además de hablar muy bien, sabe cantar, ellos mismos tocan música, saben hacer volteretas, acrobacias, hablan en idiomas, es decir, son gente que están preparados para la vida moderna. Entonces, poder hacer una obra con actores de hoy que son tan concienzudos y tan trabajadores, de verdad que es una maravilla, porque son actores que tienen tanta técnica que te dan muchísimo más de lo que tú habías pensado. Además, también son productores, ¿no?, del espectáculo. Sí, sí. Y esto es importante decirlo, porque últimamente estamos hablando muchísimo de la crisis del mundo cultural, la crisis de los espectáculos, el 21% de IVA, etc. Es muy habitual que nos encontremos la queja de no podemos trabajar porque todo nuestro dinero se va en los impuestos y no nos queda nada. Y eso es verdad. Pero no es menos cierto que cuando tenemos una gran crisis económica salen otros recursos. Y eso hace que hoy día los actores jóvenes estén haciendo dos cosas. Por una parte, coger los efectos de la crisis para crear obras sobre la crisis, no crisis económica, sino crisis de valores. Muchas de las obras que se están representando ahora en el circuito alternativo madrileño y en muchas otras ciudades son de gente que se han encontrado que el mundo de valores en el que sus padres, sus abuelos han sido educados se ha roto y por tanto necesitan volver a llenarse de argumentos para poder seguir vivos. Y actores como estos lo hacen. Entonces, por una parte hacen esta parte creativa y por otra hacen una parte económica, y es si los poderes públicos, económicos y fácticos no nos dan la posibilidad de que nuestras obras se representen en los mejores teatros con unos sueldos enormes, pues vamos a reducir nuestro caché, vamos a convertirnos nosotros en productores de los espectáculos, vamos a eliminar escenografías y vamos a recuperar la esencia del teatro, que en definitiva es la palabra y el actor. La escenografía, la música, la iluminación, el vestuario, el maquillaje, todo esto por supuesto que ayuda a que el espectáculo sea mucho más bonito, pero si no tienes una gran interpretación y un gran texto, todo eso al final no es más que carcasa. Es como cuando compras unas nueces que son maravillosas y las abres y están vanas. Lo que necesitas es que el contenido sea importante. Entonces este tipo de actores nuevos han decidido hacerse ellos cargo de la producción de los espectáculos. Son espectáculos pequeños, pero eso también lo que permite es que puedan viajar más, porque pueden llegar a todo tipo de espacios y ya no tienes además la excusa de decir es que el teatro es muy caro. No, porque el precio de las entradas se ha bajado mucho y está en el nivel justo mínimo para que los actores, y no solamente los actores, todos los que están alrededor del teatro puedan vivir de eso. Es decir, lo que evidentemente tampoco podemos es hacer de la cultura un elemento completamente gratuito, porque cuando las cosas son gratis al final no las valoras. Entonces, esta es una gente
que ha trabajado mucho para llegar donde está, ha estudiado mucho, ha invertido muchísimo dinero en su formación, y ahora lo que esperan es poder vivir dignamente. No podemos pedirles que encima que las cosas les van tan mal, además trabajen gratis. Entonces han decidido no trabajar gratis y convertirse ellos mismos en productores. Tenemos a Stephanie Spiel, que es la actriz. Argentina ella, por cierto. A quien estamos viendo ahora mismo. Íñigo Álvarez de Lara, que también hemos hablado un poquito de él. Y Jorge Bedoya, que es actor y músico, es el pianista del espectáculo, ¿no? Sí, sí, Jorge además es una incorporación excelente porque Jorge tiene una trayectoria enorme como músico de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Desde hace unos 10 años se produjo unos cambios en la que es nuestra principal compañía, es como la Royal Shakespeare Company o el National Theatre o la Comédie Française. Pues la compañía más importante para teatro clásico en España es la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y como te digo, hará unos 10 años decidieron incorporar mucha música a sus obras, pero música original, con instrumentos barrocos, etc. Entonces recuperar no solamente los textos, sino las partituras. Y Jorge ha sido uno de los principales músicos de esta nueva etapa de la compañía. Entonces para nosotros es una suerte que alguien que entiende perfectamente cuál es el significado de la música en el escenario esté trabajando con nosotros. Porque un músico que está en escena no es simplemente alguien que está tocando. Cuando tú estás como espectador, todo lo que está encima del escenario tiene un significado. Y si ves allí un piano y ves a un señor, no puedes olvidarte de que está. Entonces, ese señor está actuando también. Entonces, él, además de ser músico, hemos hecho para él un personaje que, en principio, cuando yo pensé la obra, no lo había pensado. Es algo que ha surgido este año. Y es que, bueno, si esta pareja está peleándose por la construcción de un chalet, y por las dificultades que tienen con los constructores, con los contratistas, con los carpinteros, con los fontaneros, etc., pues al final el contratista es una especie de gran dios, una especie de gran demiurgo, es como el que al final decide los presupuestos, decide los tiempos, decide todo. Entonces he convertido a Jorge en el contratista, en el constructor de este chalet, de los Sánchez, el que va a generar el gran conflicto, la gran separación entre los Sánchez. Y entonces, a la vez que está tocando la música, digamos que es un poco, está dirigiéndolos, está organizando el espectáculo. Entonces él se ha convertido en un personaje muy divertido. En los ensayos que hicimos con público, cada vez que él cantaba, cada vez que intervenía, le bastaba con alzar una ceja, con escepticismo y como diciendo, ¿pero qué me estáis contando? Si al final el que manda soy yo, y la gente se partía la caja de reír, porque es un hombre muy, muy divertido. Entonces yo estoy muy contento de haber conseguido que actores tan bien formados y un músico tan excelente estén haciendo una obra como esta. Me gustaría que hablásemos también de en qué está inspirado este cuento, porque en la rueda de prensa has querido destacar, incluso has hablado de su trayectoria. Es un homenaje a Ricardo Domenech. Ricardo Domenech. Decías que era tu maestro. Sí, bueno, uno de ellos, pero uno de mis maestros principales. Y no solamente mío, o sea, no solamente un maestro personal, sino es un maestro para todos los que se dedican al teatro en España y en Hispanoamérica en los últimos 40 años. Él ya falleció en el año 2010 o 2011, no recuerdo ahora mismo. Y este hombre, durante los años 60, 70, cuando él era joven, fue el secretario de la revista Primer Acto, que era la revista cultural y teatral más importante que había en España en este momento, y donde esa lucha política de la gente de la cultura que vivía en España contra el franquismo, los poderes establecidos, la censura, etcétera, se canalizaba a través de esa revista. Entonces ahí es donde se publicaron las primeras traducciones de Samuel Beckett. Por ejemplo, la primera vez que se publica en España Esperando a Godot es en el número 1 de la revista Primer Acto en 1957, siendo Ricardo Domenech su secretario. Se convierte en el gran valedor del Teatro de Buero Vallejo y es el que hace la primera gran monografía en la editorial Gredos sobre el Teatro de Buero y su significación política y social, que ahora que estamos celebrando el centenario de Buero Vallejo, gran manchego, o alcarreño, es también oportuno que lo hablemos, y es también uno de los grandes estudiosos, no solamente del teatro de Lorca, sino especialmente del teatro del exilio. Es decir, la gente de la cultura que en los años 30 se marchó
sobre todo a México, Argentina y Chile, pues era muy difícil en los años 50, 60, 70 tener un contacto, un encuentro con la gente de la cultura que se había quedado en España. Y entonces fue necesario que algunas personas como Ricardo Domènech, como Pepe Monleón, estableciesen este puente de diálogo cultural y social con los herederos de Indalecio Prieto, de Concha Méndez y Manuel Alto Laguirre, es decir, de los grandes políticos e intelectuales que se habían marchado, y concretamente en el mundo del teatro con las figuras de Margarita Xirgu y José Ricardo Morales. Entonces, estas dos grandes figuras, José Ricardo Morales, de hecho ha muerto este año, casi centenario, vivían allí y no querían perder sus raíces españolas, y para eso era importante que desde España todavía se estableciese en esos puentes. Entonces, Ricardo Domènech ha sido una de las figuras esenciales para entender el teatro del exilio, y dentro de la Escuela de Arte Dramático él ha sido catedrático de dramaturgia y por 2 veces director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Entonces es una persona que ha tenido una gran presencia. Pero esa gran presencia en el mundo teatral e intelectual ha hecho que se olvidase que en los años 60 fue uno de los máximos representantes del cuento social. Las grandes antologías sobre cuento social siempre tenían cuentos suyos. Y él, por ejemplo, ganó el premio Gabriel Miró de cuentos. Entonces tiene 5 o 6 libros de cuentos que claro, en España, y no solamente en España, en muchos sitios, a veces castigamos a la gente que sabe hacer varias cosas. Y decimos, no, este es solamente actor, no puede ser político, este es solamente político, no puede ser novelista, este es solamente empresario, no puede ser filántropo. Y en este caso, como él era sobre todo intelectual de teatro, no podía ser además narrador, no, es que también lo era. Entonces, hoy lo hemos olvidado, pero en su juventud o primera madurez, él era un importantísimo narrador. Y él en los años 70 publica un cuento titulado Los Sánchez. Y hace unos años, estando él todavía vivo, se le hizo un gran homenaje y yo quise darle la sorpresa de hacer una lectura dramatizada de Los Sánchez. Entonces esa fue la primera vez que yo afronté el texto de Ricardo. A él le entusiasmó, y ese entusiasmo suyo, porque alguien que se había dedicado tantos años al teatro, curiosamente nunca había estrenado nada teatral. Era sorprendente, era un estudioso, pero no era un dramaturgo. Entonces, esa lectura dramatizada de su cuento, el que él la acogiese con tanto beneplácito, hizo que yo quisiese convertirlo en algo más, convertirlo en una obra de teatro y finalmente en una obra de teatro musical. Entonces, para mí es importante, cada vez que hablo de Sánchez contra Sánchez, recordar que su origen es un cuento de Ricardo Domènech, porque igual que estos actores han sido los dos en algún momento alumnos míos, yo también he sido discípulo de Ricardo. Entonces esto es como hablar del fenómeno de la educación. La educación no nace con cada uno de nosotros. Nosotros nos incorporamos a un sistema educativo que ya existe. Yo soy hijo de mis maestros, como mis alumnos tienen algo de mí, y espero que los alumnos de mis alumnos tengan algo de ellos. Entonces me gusta ver esta cadena de conocimiento, de educación y de respeto de valores culturales, que en mi caso puede haber comenzado con alguien tan mayor y tan respetable y tan noble como Ricardo Domènech, y que continúa en unos jóvenes veinteañeros como son Íñigo y Estefaní. En Sánchez contra Sánchez, lo está explicando Pedro Manuel Villora, hay crítica social, política. Estos temas, la vivienda, la especulación, la corrupción, son temas que te preocupan. No sé si los textos son encargos o cómo haces la selección de este tipo de temas para incluirlos en lo que es el texto. Bueno, el texto original, al ser escrito en los años 70, yo encontré que a mí me servía para hablar de los orígenes de la crisis de hoy. A mí, pero no a mí, es que a cualquiera, vivimos en presente y estamos preocupados por el tiempo presente. ¿Cómo no nos va a doler absolutamente todo? ¿Cómo no nos va a doler las dificultades económicas, las dificultades sociales, las dificultades que tienen las generaciones de los mayores para poder garantizar un sistema de pensiones que sean digno, y las generaciones más jóvenes para garantizar el acceso a la vida laboral? Porque estar preocupado por el tiempo presente no es estar preocupado por tu generación, es estar preocupado por tus mayores y por tus más jóvenes. Porque todos nosotros coexistimos intergeneracionalmente en el tiempo en el que estamos. Entonces, a poco que tengas un mínimo de conciencia social, esto te duele. Y yo creo que todos
deberíamos tener ese mínimo de conciencia. Entonces, para mí, hablar de Sánchez contra Sánchez es hablar de las dificultades que tiene el mundo para existir hoy cuando estamos acostumbrados a gastar por encima de nuestras necesidades y posibilidades, pero por otra parte, el haberme inspirado en un cuento de los años 70 es también ver que en algún momento hubo gente que se lo creyó. Hubo gente que a partir del desarrollismo de los años 60 y a partir del inicio de las libertades políticas y sociales de los años 70, realmente creyó que estaba llegando a un momento de perfección, a un momento de bienestar, que esa sociedad del bienestar comenzaba con el gasto, como si identificásemos gasto con placer. Entonces, cuanto más gastas, más estás disfrutando. De tal manera que hoy es difícil concebir, es difícil que los jóvenes conciban que cabe la posibilidad de disfrutar sin necesidad de gastar, sin necesidad de gastarte en palomitas cuando vas al cine y gastas y además compras unas entradas carísimas, sin necesidad de gastar en líquidos alcohólicos para poder encontrarte con tus amigos y hacer botellón. Es decir, parece como si hoy el disfrute vaya aparejado al gasto, o digamos, lo ha sido en los últimos años. Bueno, pues creo que el cuento Los Sánchez nos habla de ese momento en el que la gente identificó el placer con el gasto y, por tanto, si para poder experimentar placer necesitas gastar, también necesitas conseguir dinero. Entonces, ¿cómo ascender en el mundo del capitalismo empresarial a base de codazos a tus compañeros simplemente para gastar más? Entonces, ahí al final lo que surge es un movimiento insolidario. Creo que la insolidaridad que estamos viviendo y que hemos vivido en los últimos años y que es la causa de la crisis de valores, porque más que una crisis económica, nosotros lo que tenemos es una crisis de valores, nace del momento en el que el hedonismo, el individualismo y el placer individual sustituyó a la posibilidad del placer colectivo. Cuando dejamos de pensar en los demás y simplemente nos dedicamos a pensar en nuestra propia promoción y satisfacción personal. Y en este sentido los años 60 y 70 fueron muy responsables de eso. Bueno, pues sobre todo esto que nos está contando Pedro Manuel Villora, va a esta obra de teatro, Sánchez contra Sánchez. Les recuerdo que la pueden ver el 26 de diciembre en el auditorio de la Casa de la Cultura de La Roda. El precio de las entradas son 12 euros, 15 euros en taquilla y bueno, que las entradas se pondrán a la venta un poquito antes del Puente de la Constitución, unos días antes, ya les iremos avisando. Me gustaría también que habláramos de otros proyectos, de otras obras de teatro en las que también has trabajado y estás trabajando. Próximamente, uno de los estrenos más inmediatos es este Tartufo, en el Centro Cultural de la Villa, en el Teatro Fernán Gómez, y que se va a estrenar en breve, ya, ¿no? Ya el día 17 de este mes. Sí, sí, acabo de abandonar los ensayos para venir, pero vuelvo a incorporarme a ellos, sí, porque estrenamos ya la semana que viene. Cuéntanos un poquito cómo es esta adaptación del Tartufo. Es una adaptación en la que he modificado bastante el original. Tartufo es una obra muy conocida, es decir, es una de las obras maestras de la literatura. Y Molière es seguramente de todo el clasicismo francés el autor más vigente hoy, así como Corneille o Racine, sus contemporáneos. Hoy es más difícil que la gente acceda a ellos porque lo que hablaba eran tragedias un poco pesadas, ahora que nos oye poca gente, muy pesadas. La verdad es que el teatro de esa época es muy duro, incluso para los que nos dedicamos a estudiarlo. Curiosamente, con el teatro de Molière es todo lo contrario. Molière era un hombre habituado a la comedia, solamente estrenó una tragedia, nada más, la primera, no fue un éxito y dijo nunca más. Y no volvió al mundo de la tragedia. A partir de entonces todo lo que hizo fueron comedias. Las comedias son importantes. Es importante hacer crítica haciendo reír, haciendo disfrutar. Entonces, él en este momento, en su momento, en la década de 1660 y 1670, hizo Tartufo y tuvo muchísimos problemas, porque lo que estaba hablando era, en plan comedia, de la hipocresía. De dos tipos de hipocresía. Por una parte, la hipocresía religiosa, porque el protagonista es un aparente beato, y entonces la gente lo quiere mucho porque es como un santo y está siempre dando limosnas a los pobres y cada vez que va a la iglesia es el primero que se llena de ceniza y se golpea el pecho. Entonces todo el mundo dice, oh, qué hombre tan responsable, cómo venera a Dios, debe ser un santo. Pero por detrás
es un hombre que se dedica a la especulación, también a la especulación inmobiliaria, a la corrupción e incluso a la lujuria. Él detrás de toda su beatitud, tiene un encuentro con la coprotagonista de la obra, con Elmira, que es la mujer de su protector, y lo que quiere es lanzarse a por ella, olvidándose del respeto que debe tener a la persona en cuya casa está viviendo. Entonces, ese tipo de hipocresía de la época hizo que Molière viese su obra prohibida durante varios años. Entonces, tuvo que ir haciendo modificaciones hasta que al final la obra se estrenó. Y la modificación principal fue que los buenos son premiados y los malos castigados. Entonces, alguien como Tartufo, que es tan hipócrita y tan malo, al final del todo venía un emisario del rey y decía, castigamos a Tartufo. Y así es como la obra pudo ser estrenada en su momento. Bueno, yo creo que eso hoy es inadmisible. Creo que hoy nadie cree en los finales felices de los cuentos de hadas. Y entonces, en la adaptación que he hecho, es una adaptación vista desde el hoy. Y un poco como Sánchez contra Sánchez, utilizo la comedia para hablar de la corrupción en la que hoy nos vemos. He potenciado algunos de los elementos de carácter político y económico que estaban en el original. Hay toda una pequeña intriga que cuando tú estás viendo la obra, el original queda muy secundaria y es una intriga en torno a unos papeles de un amigo del protagonista que ha hecho una corrupción, le ha pedido que los guarde. Vamos, de ahí a pasar al R en Andalucía, los papeles de Bárcenas, etcétera, es que es un paso. Es decir, y esto, sin embargo, es algo que está hecho en la década de 1660. Pues eso yo lo he potenciado. Creo que la parte de crítica religiosa hoy no se sostiene tanto, por lo menos no es tan necesaria. En aquel momento es que estábamos hablando de una religión oficial. Richelieu, el cardenal Richelieu, había como primer ministro, no como cardenal, sino como primer ministro, había ordenado que las obras artísticas sirviesen para favorecer tres elementos: la religión oficial, la configuración del Estado y al propio rey. Es decir, había un intento de que el arte sostuviese el orden político y el orden religioso, además del orden social. Yo creo que eso hoy el arte ya no lo hace, entonces me he permitido eliminar parte de la crítica religiosa que tiene el original y a cambio aumentar la crítica social y la crítica política, básicamente también la crítica económica. Estas obras son los estrenos más inminentes, Sí. Tartufo y Sánchez contra Sánchez, pero supongo que, claro, al mismo tiempo que se van estrenando algunas de tus obras, tú ya estás escribiendo y trabajando en otros proyectos. Claro. Bueno, de hecho, incluso inmediatamente después de que se estrene Tartufo, que no te lo he dicho, el protagonista es Rubén Ochandiano, sí, que es un actor al que conocemos por las series de televisión y las películas, y que aquí va a sorprender muchísimo, porque va a hacer un malo muy seductor, que eso también es muy interesante. Entonces, inmediatamente después estreno en Atenas, en un festival de teatro español que se hace los días 3, 4, 5 de diciembre, estreno Bésame Macho. Y después, en enero, empiezo a ensayar Quevedo, Polvo enamorado, que es una obra que he escrito sobre Quevedo en Polvo serás más polvo enamorado. O sea, utilizo también un famoso verso suyo dentro de los títulos, y esa es una obra que dirige Ángel Fernández Montesinos, con el que ya hace muchos años estrené La escalera, que una obra inglesa de Charles Dyer. Entonces empezamos los ensayos en enero y hemos empezado ya los ensayos musicales de otra, que es De Profundis, de Oscar Wilde, que es una versión musical que he escrito de Profundis, que fue uno de los dos textos que escribió Oscar Wilde en los 2 años que estuvo en la cárcel de Reading. Entonces, como te digo, hemos empezado ya los ensayos musicales, pero no todavía los ensayos escénicos. Los ensayos escénicos los vamos a hacer en febrero. Es que primero lo que estamos haciendo es comprobar la parte musical, que las canciones encajan, etcétera, hacer los arreglos musicales. Este viernes haremos ya la parte de imagen, las pruebas de vestuario, etcétera. Después el actor se va a Barcelona, el protagonista se va a Barcelona porque protagoniza allí un musical que termina en marzo. Entonces, en febrero es cuando vamos a hacer realmente los ensayos del De Profundis para poder estrenar a finales de marzo o abril.
Entonces digamos que estas son las primeras que tengo, y ya las siguientes serán a finales de junio. Yo creo que ya no voy a estrenar nada más hasta junio. Bueno, a lo mejor alguna obra breve, pero obras largas ya no, hasta junio, que allí estrenaré, si no pasa nada, una adaptación de El baile de Edgar Neville y también una adaptación muy modificada, y todavía no te voy a decir cuál es la modificación porque va a llamar mucho la atención, de Tres sombreros de copa, de Miguel Miura. Ya la sobrina Mariló ya nos ha dado los derechos y el permiso para hacer este cambio que no te digo, y ese lo haremos ya para el verano del año que viene. Bueno, entre medias me puede surgir alguna cosa, pero ahora mismo no. Bueno, digamos surgir, que estas son... escribir un libro, presentar otro, ¿no? Bueno, por ejemplo. Sí, este sábado he presentado uno. Sí, por o sea, eso se digo ha que no presentado paras. Los mares de Caronte en el Salón del Libro Teatral, pero eso es un libro colectivo, es decir, es un libro en el que nos han pedido desde la Universidad de Almería a 17 escritores textos sobre la migración. Entonces realmente mi intervención ha sido una intervención pequeña. El siguiente que publicaré, si no pasa nada, va a ser la versión de Insolación, que esa la publico en Ediciones Antígona. En Ediciones Antígona yo ya he publicado 2 libros que han sido la adaptación de La Dama Duende, que ese fue el último espectáculo de Miguel Narros, estuvo hace un par de años aquí muy cerca en el Festival de Chinchilla. Y luego he publicado también La vida a la muerte. La vida a la muerte es la recopilación de mi teatro breve, la he publicado el año pasado, y allí justamente aparece la primera versión de Sánchez contra Sánchez. O sea que si alguien quiere leer el texto además de verlo, aparece ahí, en La vida a la muerte. Entonces este va a ser mi tercer libro con Antígona, que es Insolación, y el prólogo me lo ha hecho un genio, que es Luis Alberto de Cuenca, al que adoro, el que fue director de la Biblioteca Nacional y que es un grandísimo poeta y traductor, y que conoce muy, muy bien el mundo del siglo XIX. Entonces era alguien idóneo para hacerme el prólogo de Insolación, que no deja de ser la adaptación de una novela de Emilia Pardo Bazán. Y creo que después no tengo más libros. Bueno, no va mal, no va mal. La verdad es que es admirable tu currículum, pues eso, el poder hacer tantas cosas. Decías el trabajo, la constancia, ¿no? Sí, pero también hay que tener talento. A ver, naturalmente que el talento es importante, pero el talento no lo es todo. Necesitas la constancia, pero también necesitas la suerte. Es decir, hay muchísima gente con mucho talento, pero que son unos vagos, o hay mucha gente con mucho talento, pero que no tiene suerte. En mi caso, ya te aseguro que talento no tendré mucho, pero trabajo, desde luego sí. Eres muy modesto. O sea, no, es que a esto hay que dedicarle horas. También es una virtud, esa humildad. No, tampoco es una cuestión de humildad, porque es una cuestión de ser realista. Si no le echas horas, esto no sale. O sea, luego la gente puede decir, oh, qué bonito, que te vas a estrenar no sé dónde, o que estás en una alfombra roja con famosos, o esas cosas. Pero es que esas cosas no se improvisan. Esas cosas no se improvisan, y lo que hay detrás son muchísimas horas. O sea, yo le he dedicado y le dedico todavía muchísimas horas a estudiar, muchísimas horas a leer, muchísimas horas a trabajar, que son horas a lo mejor que yo podría estar dedicándoselas a irme de juerga, pero es que no lo he hecho nunca. A ver, lo he hecho, pero lo he hecho razonablemente. Es decir, yo no sé lo que es hacer un botellón, y no creo que por eso haya disfrutado menos. Simplemente he conseguido que aquello que a mí me da placer se haya convertido también en mi trabajo. Y eso ha sido por horas y por constancia. Es decir, yo me lo paso muy bien yendo al teatro, me lo paso muy bien leyendo libros, me lo paso muy bien viendo series de televisión, y he conseguido con esfuerzo hacer obras de teatro, hacer guiones para televisión, hacer libros. Por tanto, mi placer y mi trabajo coexisten. Y ese es el verdadero éxito, desde luego. Pedro Manuel, también tienes tiempo para venir a La Roda, ¿no? Porque vienes habitualmente. Pues intento venir cada mes o cada 2 meses como mucho, pero sí, claro. Claro, mi madre está aquí, mis hermanos, mis primas, y es que yo me lo paso aquí de maravilla. Sí. De maravilla, y me gusta. Muchas veces vengo por placer, pero a veces incluso vengo pues porque me llaman para hacer algo, me gusta. Es que... Bueno, te gusta colaborar y también implicarte con la vida de tu pueblo natal. Te hemos visto como mantenedor en la gala literaria, te hemos visto recientemente en hacer el prólogo en el catálogo de la exposición Plenitud a los 80 de Antonio Carrilero. Quiero decir,
siempre que te llaman tú estás disponible. Hombre, siempre, siempre no. Puede ser que Sí algo puedes. se produzca, pero sí, sí, pero a ver, es que es normal. Yo no creo que por el hecho de haberte ido fuera y haber tenido ese pequeño éxito que tengo, que no es un gran éxito, pero Sí lo es, sí lo es. sería falsa modestia. Si yo reconozco que tengo un éxito pequeño, pero si por ese éxito pequeño yo ya me lo creyese y me pareciese que yo ya solamente tengo que alternar con famosos y pasarme la vida de fiesta en fiesta, olvidándome de mis raíces, creo que sería muy mezquino y muy pobre de espíritu. Es decir, si todo lo que yo pueda ser se lo debo, además de a la suerte, al sitio donde he nacido, a la educación que he recibido. Todos somos en buena medida producto de nuestra infancia, y mi infancia es la Roda. Bueno, mi infancia, mi adolescencia y mi juventud, porque aunque yo me haya ido a los 18 años a estudiar y trabajar a Madrid, no por eso he dejado de venir. Entonces, para mí la Roda es fundamental. Te digo, es que, ¿qué voy a decir? No, yo es que soy madrileño. Claro, yo podría decirlo, llevo ya casi 30 años viviendo en Madrid, pero me parecería ridículo. ¿Qué gano diciendo que soy madrileño si yo lo que soy es de la Roda? Yo soy de la Roda y estoy orgullosísimo. ¿Y qué es lo que tira de la tierra? ¿Qué es lo que te gusta a ti hacer cuando vienes al pueblo? Lo que más me gusta es estar con mi familia. O sea, estar con mi madre, con mis hermanos, estar en mi casa, eso a mí me encanta. Pero es que uno necesita nutrirse. Por ejemplo, cuando he escrito el prólogo para el catálogo de Antonio Carriler, o cuando he hecho su presentación, o esta misma mañana, que he estado, antes de venir aquí, he pasado por la ermita de San Sebastián para ver la exposición de los paisajes de Alarcón. Yo me siento tan a gusto cada vez que veo el paisaje manchego, cada vez que veo lo que para gente que no es de aquí puede ser tal vez áspero o desabrido, que lo entiendo, que lo es, pero para mí está todo tan lleno de matices. De hecho, a mí el campo manchego me nutre mucho, y me nutre para el resto de mi vida profesional, porque me demuestra que las cosas no son ni blanco ni negro, que en realidad los múltiples matices de color, de textura, de forma que tienen nuestros campos, que para alguna gente son simplemente planicies, para los que vivimos aquí sabemos que no, que está todo lleno de riqueza. Pues esa riqueza atmosférica, esa riqueza natural, a mí es la que me permite, cuando escribo, pensar que mis personajes son muchísimo más ricos y pormenorizados en sentimientos, en valores, en experiencias, que si simplemente los hago blanco y negro. Hay a veces una tendencia en la juventud, es verdad, en polarizar. Siento que últimamente todo está crispado y todo es o blanco o negro, de derechas o de izquierdas, o de arriba o de abajo. Bueno, pues yo creo que los manchegos sabemos que no, que todo en realidad se mueve en un mundo de manifestaciones, de distintas manifestaciones de la realidad, apreciaciones, texturas, colores, formas, no sé, todo eso, la sensibilidad manchega es la que nos permite ser también un poco escépticos ante los extremismos. Una de las obras que yo más quiero, de las mías, que es El juglar del Cid, es la obra de un albacetense, de un juglar albacetense, que ve cómo la gente pasa por la Mancha y se va a guerrear, y todos se creen que son únicos, diferentes, y cuando estamos aquí sabemos que es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa. Pues yo cuando vengo a La Mancha, cuando vengo a La Roda, me siento más en contacto con esa unión con la realidad. Entonces yo necesito venir. Si estás siempre fuera, te crees cosas que no son verdad. Y después de 30 años viviendo en Madrid, cuando vienes a La Roda, la notas muy cambiada, notas el pueblo muy cambiado. ¿Por qué calles te gusta pasear? ¿Qué te gusta ver de tu pueblo? Sí, claro que el cambio se ve. Uno de los cambios fundamentales es que yo hay muchísima gente a la que no conozco. Claro, yo no conozco a la gente más joven que yo, porque eran niños cuando yo me fui. Entonces hay mucha gente que yo no sé su nombre, y eso me da rabia. Pero por otra parte ves que todo en el fondo, como decía Lampedusa en El gato pardo, todo cambia para que todo siga igual. Si en el fondo, por mucho que creamos que todo es distinto, todo termina siendo bastante parecido. Me da igual que cierren un negocio y abran otro, porque al final lo que hay es un pequeño tejido empresarial en La Roda, que efectivamente es demasiado pequeño, pero existe. Es decir, yo cuando vengo veo una ciudad de servicios,
¿Que podría ser más? Sí, bueno, pero es la que hay. Veo que hay pequeñas posibilidades para el ocio, es una pena que sí hayan cerrado cines, pero también es verdad que el cine en sí ha entrado en crisis y ya lo que quedan son los multicines, pero en el propio Madrid. Entonces, si la propia Gran Vía madrileña, los cines han desaparecido, ¿cómo no van a desaparecer aquí? Entonces, quiere decir que los cambios que se producen en la Roda no son cambios tan distintos a aquellos lógicos que tendrían que producirse. Me gusta que no se tiren edificios antiguos. Cada vez que se tira algo antiguo me da muchísimo dolor, pero cada vez que veo que se está remodelando algo, a mí me gusta. Yo creo que cuando veo las fotografías de la Roda antigua o del Albacete antiguo, pues sí, a mí lo que me gustaría más es vivir en eso. A mí no me gustan los edificios creados a partir de los años 60, 70 con este desarrollismo. Son edificios para mí muy vulgares y sin personalidad, y en cambio, cada vez que veo una casa vieja, cada vez que vas por las Cávilas o por la calle Peñicas, esas casas viejas que alguien puede decir, pero yo cómo voy a vivir aquí, esas son las que a mí me gustan, me encantan, que sabes que tienen dentro un patio y un corral, y que efectivamente eso tal vez caldearlo puede costar mucho y necesitas hacer una remodelación, pero luego estás súper fresco en verano. Ese mundo, esa parte rural del urbanismo de la Roda a mí me gusta mucho. Y eso mezclado con las fachadas de piedra, que no hay muchas, pero las hay. La casa de Venceslao Roldán, la casa del Inquisidor, es decir, hay algunos sitios en los que tú estás viendo todavía ese sabor popular. Eso es lo que a mí me gusta. A mí el mundo de la modernidad no me interesa especialmente, pero aquello que tiene un sabor a tiempos pasados es lo que más me gusta. Bueno, podríamos estar hablando mucho más tiempo. La verdad es que uno se queda embelesado escuchando a Pedro Manuel Villora, porque da gusto oírte hablar, pero bueno, nos tenemos que marchar ya, y es una suerte que la Roda cuente con alguien tan ilustre, joven, con toda una carrera por delante, y que, bueno, que sepa vender también su pueblo y describirlo también es desde luego de elogiar. Me sacas los colores, ¿eh? No, es cierto. Lo digo porque lo siento así, lo pienso así. Muchísimas gracias, Pedro Manuel Villora. Muchísimas gracias a ti. Bueno, nosotros continuamos, seguimos en la Roda del Día. Son casi las 2 de la tarde, llevamos como casi una hora de entrevista, y continuamos acompañándoles en su televisión local.